otra vez en sus hogares, pero sobre todo gracias porque creo que hay temas que más allá de las circunstancias de la vida vienen por una orden del amor, por una orden divina, y hoy tengo el placer de estar con un misionero que yo creo que la propia palabra de ser misionero, todos somos misioneros en la vida, pero pocos nos reconocemos como misioneros en la vida. José Rivera, gracias. Rivero. Muchísimas gracias. Gracias por haber aceptado estar aquí, por compartir su conocimiento, sus experiencias con nuestro público, porque el tocar las fibras de la espiritualidad, del alma, más allá de las creencias religiosas, porque creo que cuando podemos enfocar hacia adentro, tenemos que dejar a un lado, y yo no sé si esté usted de acuerdo conmigo, mucho de lo que bien, mal o circunstancial hemos ido aprendido, a veces sin juicios, pero a veces falso, a veces muy encaminado a ciertas conveniencias de otras personas, y por eso yo quisiera que esta charla fuera en total libertad. Dejemos a un lado, repito, las creencias religiosas, porque esta parte del espíritu va más allá, debe de sobrepasarnos. Al menos eso siempre he estado convencida yo. Sí, así es de que bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Y usted no lo sabe, pastor, usted no lo sabe. Pero él me decía, y lo tengo que confesar, vamos a ponernos de acuerdo. No, le digo, me encanta mi público, que quiero presumirle que es un público que ya tiene 15 años, ya tenemos 15 años, y algo que siempre me refieren, y me encanta que me lo refieran, es que me digan que siempre hay mucha libertad en el programa, nunca tengo preguntas preparadas, en muchísimas ocasiones son personas como usted, que en este momento lo estoy conociendo, y me encanta que lo conozcamos como ellos y yo, ¿sí? Que partamos de la nada, que no se sienta que está aquí porque es mi amigo, ni porque yo ya me sé todo el script, sino porque estoy en el lugar de ellos, y decir, vamos a conocernos. Ok. ¿Sí? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Pilar, por la invitación. Como bien mencionas, para mí fue sorpresivo. Yo fui invitado para una iglesia cristiana evangélica aquí en Durango, la Iglesia Bautista Misionera de Durango, para poder estar compartiendo, enseñando la Biblia en estos días. Y pues una persona de la iglesia me dijo que había la posibilidad, que si yo aceptaría, y yo dije que sí, así que aquí estamos. Una amiga en común, gracias Patti, gracias a Patti Solís por haber hecho posible esto. Y hay otra parte que usted no sabe, porque no lo tiene que saber, quizá muchos de ustedes tampoco saben, pero la vida es de circunstancias, pastor, la vida es de encuentros y desencuentros, y en estos desencuentros aparece la partida de los seres que amamos, aparece la muerte, ante la cual nunca estamos preparados, aunque siempre la estamos esperando, ¿sí? Y obvio que alrededor de esto siempre están los cuestionamientos. ¿Qué sucede con la muerte? ¿Qué sucede con la muerte? Bueno, tú acabas de mencionar algo que probablemente sea una de las preguntas que la humanidad, el ser humano, se ha hecho a lo largo de toda la historia, porque es una de las realidades con las que todos nos enfrentamos tarde o temprano. Pero la situación o este tema no parte solamente del hecho de que vamos a morir físicamente, ¿no? En un libro de la Biblia, que es el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27, ahí ese versículo dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Entonces yo creo que el gran problema de la muerte no es la muerte en sí misma, sino la consecuencia que la muerte ha traído, ¿no?
Y cuando nosotros vamos a la historia de la Biblia, nosotros ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 3, nosotros vamos a encontrar la historia de cómo el pecado se introdujo a la raza humana. Dios dijo a Adán y a Eva: tú puedes comer de todo árbol del huerto, todo es para tu consumo, solo te pido una cosa: respétame este árbol de la ciencia del bien y del mal, no debes comer de él, porque el día que comas, lo dijo Dios, de cierto vas a morir. Entonces ahí comienza la historia de este concepto que es la muerte. El hombre, nosotros por la historia, por el testimonio de la Biblia, sabemos que el hombre decidió voluntariamente ir en contra de su creador. Y entonces el hombre fue y comió. Y a partir de ahí el hombre es un ser pecador. Y la consecuencia en la raza humana fue la muerte, como consecuencia de la desobediencia del primer hombre. Uno podría decir, bueno, ¿y yo qué culpa me tuve de la decisión que Adán tomó en el jardín del Edén, no? Pero Dios es muy claro diciendo que en Adán todos hemos pecado. O sea, si tú hubieses estado en el jardín del Edén, si en lugar de Eva hubiese sido Pilar hubiese decidido exactamente lo mismo. Si mi abuelo hubiese estado en el jardín del Edén, mi abuelo hubiese decidido exactamente lo mismo. Y porque Dios conoce al hombre y porque Dios sabe que los hombres hubiésemos decidido lo mismo que decidieron Adán y Eva en el jardín del Edén, entonces Dios nos hace culpables a todos en Adán. Así lo enseña la Biblia. Así lo enseña la Biblia, y yo creo que aquí valdría la pena quizá entender un poquito, que me ayudase un poquito a comprender si porque en mi naturaleza como ser humano está la tentación. Y creo que a lo mejor esto no lo podemos contestar cada uno en lo personal, de que hay tantas cosas que sabemos que se pueden, que no se pueden, que son permitidas y no son permitidas, y como Adán seguimos cayendo en la tentación. Sí. Por eso quizá esto es tan claro, como dice usted, si tú hubiese estado ahí, que ahí con usted voy a diferir un poquito. Siempre me gusta, y aquí a lo mejor usted me va a aclarar, que Dios se lo dijo a Adán, no a Eva. Incluso cuando le pregunta a Adán, ¿por qué lo hiciste? Adán dice, porque Eva, la mujer que me diste, fui tentado por ella. Y Eva es un poquito más honesta. Esto es cuestión de una situación que siempre tengo yo con los hombres y las mujeres, más allá de la religión, porque les digo, Eva fue un poquito más honesta, dijo, caí en la tentación de la serpiente, ¿qué quieres? Les digo que desde ahí los hombres involuntariamente nos echan a nosotros la culpa. Pero bueno, eso lo dejamos a un lado. Ese sería otro tema. Ese sería otro tema. Pero sí creo que dentro de nuestra, y creo que hay que asimilarlo, pastor, que dentro de mi naturaleza está la tentación. O sea, está el sentir, pero en mi libertad está el consentir. Sí, quiero leerte un versículo, sí, si me permites. Claro. En el libro de Romanos, uno de los libros del Nuevo Testamento, dice el versículo 10 del capítulo 3. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Mira cómo remata el texto. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El testimonio de la verdad de la Biblia es que todos los hombres somos pecadores. Y ya lo decía Pablo, ¿verdad? No es una cuestión de si la tentación está en mí, por supuesto. En el libro de Santiago, el escritor está hablando de la tentación y dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia
sea, de su propia maldad, de su propia naturaleza pecaminosa, es atraído y seducido. Entonces, la realidad es que a veces le echamos la culpa a lo que me rodea. Lo que me rodea es, yo hice esto por esto. Yo hice esto porque los padres que tengo... Culpable. O sea, y el culpable lo vamos buscando hacia afuera. Cuando la realidad es, me colocas en una isla desierta donde no hay absolutamente nada y yo voy a ser igual de malo porque la maldad está en nosotros, porque somos pecadores. La Biblia lo dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno solo. Entonces, la conclusión a esto es, todos los hombres, desde Adán hasta las futuras generaciones por venir, todos los hombres somos pecadores. Esta es una consecuencia de ese primer la muerte es una consecuencia del hecho de que somos pecadores. ¿Y hacia dónde nos lleva la muerte cuando es producto del pecado? Bueno, creo que has hecho, sí es cierto, no nos pusimos de acuerdo en nada, ¿verdad? Pero creo que la señora Pilar ha hecho la pregunta del millón. La pregunta del millón. Y de la manera que está establecido para todos los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Hebreos 9:27. La Biblia es muy clara. La mayoría de las veces nosotros miramos a Dios, pero solo queremos ver el lado del amor de Dios. Ahora, Dios, en sus atributos como Dios, en su esencia, Dios es amor. Pero Dios no es exclusivamente amor. Dios es poder. Dios es misericordia. Dios es gracia. Dios es bondad. Dios es amor. Pero hay una parte de Dios que la mayoría de los hombres no queremos reconocer, porque reconocer y enfrentar esta parte nos lleva a un serio conflicto. Dios es justicia. Entonces, si bien Dios es amor, por la parte del amor decimos, no es que a mí Dios no me va a juzgar, a mí Dios me va a llevar al cielo, no importa lo que yo haga, no importa lo que yo sea, Dios es amor y Dios es amor y Dios es amor. Pero nos olvidamos de la otra parte, de que Dios es justicia. Y un Dios justo tiene que operar conforme a su justicia. Entonces Dios ha determinado, Dios ya determinó. No es una cuestión de, Pilar, cosas que vamos a ver qué pasa en el futuro. Ya Dios determinó. Y Dios va a juzgar conforme a lo que determinó. Ahora, Dios en su justicia, ¿qué tiene que hacer con el pecado? ¿Qué opinarías tú? Perdonarlo. No. Si una persona mata a otra persona, si una persona roba, redimirlo. Espérame, si una persona roba, si una persona viola, si una persona defrauda, si una persona tira una bomba y mata a 20 personas, la justicia lo agarra. ¿Qué debe hacer la justicia? Lo perdonamos y lo dejamos libre. No, es que no quiero usar la palabra castigo. Bueno, pero es la palabra que Dios usa. Dice la Biblia que Dios no dará por inocente al culpable. Me gustaría dividir esto en dos partes, porque creo que necesitamos tocar el tema de la justicia de Dios, pero también tocar el tema del amor de Dios, porque son dos cosas que tienen que ir juntas. Claro. Son dos caras de la misma moneda. Ahora, Dios como Dios justo, yo entiendo que Dios va a juzgar el pecado. Déjame leerte otro versículo del libro de Romanos, el versículo 23. Dice así: por cuanto todos pecaron, continúa diciendo el texto, y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre perdió la capacidad de reflejar a Dios por causa del pecado. Voy a leer otro versículo. Aquí mismo en el libro de Romanos, capítulo 6, el verso 23 dice: porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado.
el salario para el pecado es la muerte. Entonces, los hombres tristemente tenemos que enfrentarnos a la realidad de que nuestra condición de hombres pecadores, al enfrentarnos a un Dios justo y santo, tenemos todas las de perder. La Biblia dice que hay un lugar que ha sido preparado, un lugar de condenación para los hombres pecadores. Ese lugar se llama el infierno y es un lugar que ya Dios ha determinado, ha establecido para que todo ser pecador termine sus días en ese lugar. Pero entonces eso es la justicia de Dios. Me quedaría en esa parte de la justicia de Dios sin conocer esta otra parte de la misericordia. ¿Correcto? Y si conozco la misericordia, sé que en automático va a anular todo eso y basta con que crea. ¿Y tú sabes cómo funciona un poquito eso? No, pero no sé, lo siento. Bueno, a ver. No pasa tanto por lo que nosotros sintamos, porque quizás nosotros podemos sentir que debemos perdonar al culpable. Sin embargo, la Biblia continúa hablando, ¿no? Voy a volver a leer el versículo que leí hace rato. Porque la paga del pecado es la muerte, pero después el texto dice así: mas la dádiva de Dios, lo que Dios ha dado. La paga del pecado es muerte, sí, eso es correcto y eso es la justicia de Dios. Mas la dádiva de Dios, lo que Dios ha dado, continúa diciendo, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces no podemos quedarnos en la primer parte, o sea, creo que debo de conocerla como es voltear para atrás y conocer todo esto que viene, pero tengo que llegar y esto realmente creo que es donde muchas personas nos quedamos atoradas o se quedan atoradas en la primer parte, sin conocer esta otra promesa, esta dádiva de la vida eterna. Correcto. Porque yo me pregunto y me lo cuestiono para mí, pastor, no, quizás les sirva este cuestionamiento propio para ustedes mismos, pero yo me pregunto, ¿qué sería de mi vida si no confiara en esa dádiva, en esa vida eterna? Para estar creyendo que voy a ser condenada porque he reconocido mis pecados, porque aquí lo dice y porque los he vivido. ¿Sí? Correcto. Pero también he conocido esta luz. De decir, sí, Señor, no es por mí, es por ti. Sí. Ahora voy a ponerte un ejemplo al final de las dos ideas que para mí es muy claro para entender ambas partes, ¿no? Aquí mismo en el libro de Romanos, en el capítulo 5, en el verso 8 dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La realidad entonces es que el hombre es pecador. Es pecador porque nosotros elegimos pecar. Y somos pecadores porque la Biblia lo dice también, da testimonio de lo que somos. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por causa de nuestro pecado, tu pregunta fue, ¿qué hacemos con el tema de la muerte? ¿Cuál es la consecuencia de esto? Bueno, la consecuencia es que un Dios santo tiene que juzgar con justicia al pecador. Y el resultado, el dictamen de Dios sobre la vida de los pecadores es que nosotros merecemos la condenación. Pero Dios me amó tanto, vio la condición nuestra perdidos, nos amó tanto, que entonces Dios decidió amar al hombre. Y no solamente Dios decidió amar al hombre, Dios demostró que amaba al hombre. ¿De qué manera? Lo que acabo de leer. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y le creo. Claro. El punto es ese. El punto es creer o no creer. Déjame poner la ilustración que tengo en la mente.
que me gusta porque esto muestra las dos consecuencias, ¿no? La primera, por muchos años nosotros hemos tenido la oportunidad de viajar, invitados como en el caso de ahora, ¿no? En varias oportunidades salimos con mi esposa. Entonces nosotros siempre hemos tenido mascotas en la casa. Hemos tenido perritos, 3 perritos, 2 perritos, 3 perritos. Bueno, cuando nos vamos, alguien queda en casa para hacerse cargo de las mascotas, ¿no? Mi esposa ha tenido una excelente costumbre toda la vida. ¿Cuál es esa costumbre? Agarra una hoja de papel y deja un pequeño escrito para la persona que se queda. En el refrigerador quedó esto, puedes disponer de todo lo que hay en la nevera, puedes en el gas así, esto, las perritas les damos media tacita a la mañana, media tacita a la noche. Siempre deja la siguiente indicación: si se te acaba el agua de la casa tiene cisterna, en tal lugar está el switch, el interruptor, préndelo por 30 minutos, bombeas agua hacia el tanque y vuelves a tener agua. En una ocasión quedé en casa de un amigo. Cuando volvimos una semana después de que habíamos salido, mi esposa le preguntó al llegar: ¿y cómo te fue? ¿Todo bien? Sí, todo bien, solo que los últimos 3 días no tuve agua, no me pude bañar. ¿Cómo que no tuviste agua? No, es que se acabó el agua del tanque. ¿Y por qué no prendiste la cisterna? Ah, porque no sabía. ¿Y cómo no sabías? Si aquí, mira, estaba el papel todavía sobre la mesa. Aquí en el papel, mira, aquí te dejé escrito que si se te acababa el agua, la casa tiene cisterna, prendieras la bomba, que el switch está acá, y que bombearas agua y volvías a restablecer el servicio. El amigo pagó una consecuencia muy pequeña de no haberse bañado y no haber tenido agua en la casa. Una consecuencia por no haber tenido la información. Entonces, él no tuvo agua, pero el mecanismo para que lo tuviera estaba dispuesto para él. Entonces, cuando yo pienso en la Biblia, yo pienso que la Biblia es un manual de instrucciones de Dios, donde a Dios le ha placido dejarme por escrito que yo soy un pecador, que estoy perdido por ser pecador, que voy a la condenación por ser pecador, pero que Él me amó tanto a mí que envió a su Hijo a morir por mis pecados. Que Cristo murió en la cruz, derramó su sangre, colocaron una corona de espinas en su cabeza, una lanza atravesó su costado, clavos atravesaron sus manos y sus pies, y Jesucristo, el Hijo de Dios, ahí clavado entre el cielo y la tierra, estaba derramando su sangre. Porque dice la Escritura que sin derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados. Entonces, cuando Cristo estaba muriendo como dice aquí el texto, que de tal manera Dios amó al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, eso está en Juan 3:16. Dios nos amó de una manera que, a pesar de nosotros ser pecadores, Él proveyó un medio para salvación. Ahora, ¿por qué muchas personas van a ir a la condenación al final de la historia? Pues que, a pesar de estar escrito, ellos decidieron no creer. Decidieron no creer. Esto no pasa por tener una religión, no pasa por asistir a un lugar, no pasa por tener X iglesia que me respalda, no, pasa por creer en lo que Cristo hizo en la cruz. Déjame contarte, Pilar, que hace muchos años yo me encontraba completamente extraviado en la vida, y hubo una persona que me contó este mensaje, y yo en aquella oportunidad creí que lo que Cristo había hecho en la cruz era todo lo que yo necesitaba para ser salvo, que su sangre derramada en la cruz, Él había tomado mi lugar en la cruz, que yo debería morir como pecador. Entonces yo entendí que yo necesitaba la obra de Cristo aplicada a mi vida. No es que Dios va a dejar pasar por alto mi pecado, pero cuando Dios me mira a mí,
mira que yo tomé la obra de Cristo para mí y entonces yo soy justo, yo soy santo. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios, de Cristo, la santidad de Cristo se aplican a mi vida y entonces yo puedo estar delante de un Dios 3 veces santo. Ay, creo que precisamente en esto radica el que usted y yo tengamos que conocer, y no nomás conocer, porque aún conociéndolo, como bien dice, a veces no se cree. Regresamos. La vida, y esto quizás sea como en la escuela, que dice uno, bueno, ¿cuántas veces tengo que estudiar esto? Y creí que ya me lo había aprendido y sigo sin saberlo. Así es la lectura de esto, así es la creencia, o se cree de una vez y para siempre, o las propias circunstancias de la vida nos llevan a dudar. No. Yo creo que la Biblia es un compendio de información, pero es información que viene de la mente y del corazón de un Dios que es justo, que es misericordioso, que es santo, que es amoroso. Ahora, ese Dios, creador de todas las cosas, diseñador de todo, ha expresado su opinión respecto a cómo las cosas deben ser. Ahora, usted compra un equipo que tiene que conectar, que tiene que armar. Usted tiene 2 opciones. O se lanza a armarlo bajo su propio criterio, a conectar a mí me pasó de chiquito, me regalaron un juguete, yo hice a un lado el instructivo y yo comencé, lo conecté y lo quemé. Estaba nuevo y lo dañé. ¿Cuál fue el conflicto? Pues ya de grande lo entendí. Decidí hacer las cosas bajo mi propio criterio, bajo mi propia sabiduría, cuando debía haber prestado atención al manual del instructor. Entonces, el gran problema que tenemos hoy es que nuestra sociedad va educando a la familia de la manera como pensamos. Y a veces los gobiernos establecen criterios de la manera como ellos piensan. Y vamos llevando adelante nuestro matrimonio de la manera como nosotros creemos que debe funcionar. Y lo último que consideramos es que Dios ha sido el creador de nosotros, de nuestras vidas. Dios ha sido el creador de la familia. Dios ha establecido la sociedad y el gobierno. Dios diseñó el matrimonio. Fue Dios quien en Génesis capítulo 2, en el jardín del Edén, dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y más adelante en el texto dice que tomó Dios a Adán y le hizo caer en un sueño profundo. Fue Dios quien tomó a Adán. Y que mientras éste dormía, tomó una de sus costillas. Fue Dios quien la tomó. Y que de la costilla que Dios tomó formó una mujer. Fue Dios quien formó a la mujer. Y que fue Dios quien cerró la carne de donde había Dios tomado la costilla. Y que de esa mujer que formó, fue Dios quien la trajo al hombre. Y el hombre, cuando la ve, reacciona y dice: esto es carne de mi carne, hueso de mi hueso, esta va a ser llamada varona, porque del varón fue tomada. Entonces, perdemos de vista que fue Dios quien le dio origen a esto que llamamos matrimonio. Entonces, queremos guiar el matrimonio sin considerar al diseñador. ¿Por qué hoy tenemos divorcios? ¿Por qué hoy la mayoría de los casos en los tribunales civiles tiene que ver con el tema del divorcio? ¿Por qué? Porque intentamos guiar la vida sin considerar el diseño del diseñador. Entonces, en la vida cristiana, en relación a la palabra de Dios, nosotros vamos creciendo.
vamos creciendo. A mí aquí me gustaría hacer un paréntesis en el matrimonio. Cuando, en algún momento de mi vida, cuando entendí esto, yo decía, es que qué triste que al diseñador no lo invitamos a vivir con nosotros. Con nosotros me refiero a la pareja, ¿sí? Porque va más allá de entender que él diseñó esto, que lo creó, todo esto que usted nos acaba de decir, sí, ok, nos crió, nos hizo, provocó incluso el matrimonio entre los dos, pero no basta. Necesitamos invitarlo, que sea parte fundamental. Y en aquel momento, yo recuerdo quien nos ayudó a entender esto, nos ponía un ejemplo que yo siempre lo traigo a mi memoria para cómo mantener un matrimonio, porque decía un techo, y él lo hacía literal, ponía una hoja, dice, esta hoja no se sostiene entre dos columnas, se te va a ir de lado, pero si le pones una tercera columna, si invitas al diseñador de tu matrimonio, esta hoja este techo siempre se va a mantener. Y yo esto que es tan plástico, siempre trato de recordarlo en mis crisis de matrimonio, porque yo digo, se me olvida el que diseñó, a ver, órale. Y así de relajo digo, a ver, tú diseñaste esto, pues ven, ayuda, ¿no? Ven, vive aquí con nosotros, ven, ayúdame a sostener este techo que es el hogar del matrimonio, ¿verdad? Es correcto, y creo que la actitud de la que tú estás hablando, Pilar, tiene que ver con una actitud de dependencia, en el entendimiento de que yo no puedo y que yo necesito a Dios para que Él haga la obra en medio de nosotros, ¿no? Pero tristemente, pues la realidad es que nuestra sociedad va en otra dirección, porque nuestra sociedad, algo muy latente, muy actual, es el concepto de humanismo. Y el humanismo es colocar al hombre en el centro. Entonces, tú puedes, yo puedo, si me lo propongo yo lo logro, si yo lo decido, yo voy para adelante. Y hemos desplazado a Dios del lugar que a Dios le corresponde en la vida del hombre. Quitamos a Dios del centro y colocamos nuestra propia vida. Quitamos a Dios del centro y colocamos nuestros recursos. Quitamos a Dios del centro y colocamos la familia. Ahora, nada de esto va a funcionar cuando nosotros hemos quitado la pieza principal de la ecuación. Creo que efectivamente tiene razón, pastor. Yo no sé en qué momento, ahí me puedo incluir, porque creo que se nos puede olvidar en cualquier instante de la vida, voltear hacia adentro. Yo no concibo buscarme a mí, Pilar, sin encontrar a Dios. Pero tampoco concibo buscar a Dios sin encontrarme a mí. ¿Sí? Pero no por eso a veces pareciese que me aíslo. ¿Sí? Por vivir en este mundo, ¿sí? Por dejarme, me pierdo y lo reconozco, ¿sí? Y lo único que me hace quizá es retomar y decir, espérate, no, voltea hacia adentro, ¿sí? ¿En qué momento perdimos esto? Pues yo pensaría que desde el jardín del Edén, desde mucho tiempo atrás. Mira cómo va la historia según narra la Biblia. Génesis capítulo 1, la creación de todo lo que existe. Génesis capítulo 2, Dios vuelve a hablar un poquito de las cosas creadas y habla ciertas instrucciones al hombre, y viene la creación de la mujer y se establece la primer pareja. Génesis capítulo 3 nos cuenta cómo el pecado llegó a la raza humana. Génesis capítulo 4 tenemos el primer asesino. ¿Y qué asesino? Entonces ahí tenemos a Caín matando a su hermano Abel. Entonces, evidentemente, ¿cuándo nos hemos extraviado?
Pues nos extraviamos desde el momento que el pecado se introdujo en la raza humana, a través de Adán y Eva. El pecado llegó y a partir de ahí el hombre se perdió. Y quizá esa es una de las partes que también creo que es muy importante que veamos cuando leemos esto, para entender, para entender que esa es nuestra naturaleza. Sí, esa es nuestra naturaleza. O sea, yo recuerdo, creo que he sido afortunada porque pude no haber leído nunca la Biblia. Creo que fui afortunada, he sido afortunada, pero yo recuerdo, porque no fue de niña, creo que fue alrededor de los, no sé, 25, 30 años, y yo recuerdo en mis primeras lecturas que y yo me admiro de lo que está sucediendo ahorita, si aquí está. Claro. O sea, y yo, de veras, yo misma decía, ¿por qué nadie nos ha dicho que es el leer esto es como una referencia para que no te espantes, por así decirlo, de lo que somos la humanidad? Sí, sí, sí. Si tú leyeras allá un pequeño versículo en Génesis capítulo 6, eso es inmediatamente antes del diluvio que narra la Biblia, dice el texto que el pensamiento del hombre era de continuo solamente el mal. Entonces yo leo esa porción que tiene que ver con miles de años en el pasado y yo digo, pareciera que estamos leyendo la descripción de nuestra sociedad actual. De continuo solamente el mal. Entonces el hombre a lo largo de todas las épocas, a lo largo de toda la historia, lo único que vamos dando como testimonio es que estamos inclinados constantemente a la maldad. Pero entendemos que hay un Dios y que existe la obra de Dios en las personas que puede ayudarnos para inclinar, o sea, el corazón hacia las cosas de Él. ¿Cómo llegar a esto? Es algo que puedo entender, y hablo de manera personal, que puedo entender claramente, aceptar claramente que soy salva, pero también como conozco mi inclinación hacia el mal, yo digo, es que no sé si está en lo correcto, es un juego, siempre va a ser un juego en mi vida. Bueno, no es un juego, es una batalla. Es una batalla. El hecho de que una persona crea en la obra de Cristo, haya colocado su fe en Él, dice Juan 3:16, es un texto completamente claro en ese sentido, y dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo. Dios dio a su único Hijo. Y después dice el texto, para que todo aquel que en Él cree, o sea, todo aquel que tenga la capacidad de creer en Cristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí yo lo voy a interrumpir para que no se me vaya la idea. Una cosa es creer en Él, en su existencia, y otra cosa es creerle a Él. Sí, podríamos hacer la diferencia entre creer y confiar. Esa podría ser la diferencia. Yo puedo creer en Cristo como creo que existió Benito Juárez. Exactamente. O sea, lo sé porque la historia me da testimonio de eso, como sé que existió Abraham Lincoln. Pero pues yo no estuve y no afecta mi vida el día de hoy, ¿no? Pero cuando hablamos de creer en Cristo, hablamos de colocar nuestra confianza en Él, apoyarnos en Él, ¿no? Creo que esa podría ser la diferencia entre un creer intelectual, histórico, y un creer de depositar mi confianza. Creerle a lo que vino, a su misión, a su lo que palabra. Él hizo, su muerte en la cruz, su sangre derramada, su sepultura, su resurrección al tercer día. Creer eso, colocar mi confianza en eso, que eso es todo lo que yo necesito para ser salvado. ¿Y es suficiente eso?
y se lo pregunto porque a veces yo misma, cuando expreso esto, me dicen, pues qué a gusto, entonces ya porque le crees, ya, sí, yo soy, es más, creo que a usted le ha tocado, estoy segura que en sus conferencias, en algún momento habrá preguntado, ¿quién cree ser salvado? Y es increíble que después de haber leído esto, después de haber todo esto, solo levantan 2, 3 personas la mano, ¿sí? A mí me ha sucedido esto y levanto y todo el mundo me dice, uy, pues ¿qué? Pues yo sí creo que voy a ser salva. Y es increíble que se hace polémica, porque qué difícil es que los demás crean que tú ya creíste. Bueno, una forma de demostrar que uno ha creído es con el testimonio de la vida. El Señor Jesucristo decía, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces es muy difícil pensar que una persona verdaderamente ha creído. Vamos a pensar, yo digo, yo creo en Cristo, sí, yo creo, pero por este lado estoy en infidelidad, defraudando mi matrimonio. Y es difícil decir, yo sí he creído, y yo creo en Cristo, y por este otro lado estoy robando, o estoy defraudando personas. Entonces, creo que uno puede, a lo largo del tiempo, y uno puede por los frutos conocer la persona, ¿no? Claro, y sobre todo que va más allá de ti mismo no quiero usar esta palabra, el compromiso que se va haciendo, pero sí creo que no es un compromiso con él, es un compromiso contigo mismo, ¿sí? Ni siquiera por la situación de pecado, sino porque fluye más fácil con la vida. Yo creo que tiene que ver con un entendimiento, Pilar, de lo que Dios hizo por mí. Yo cuando pienso lo que yo era, cuando considero lo que yo merecía y cuando observo lo que Dios hizo por mí muriendo en la cruz, colocando su Hijo, derramando su sangre para que yo pudiese tener la oportunidad de ser salvo, y agradezco tanto por la persona que a mí me compartió y porque yo un día pude colocar mi fe, pude creer en Cristo. Yo agradezco tanto que la manera de demostrar mi gratitud a Dios es obedeciéndole a Él, viviendo de la manera como Él, o esforzándome o luchando, porque lo dijimos hace rato, es una batalla. Es una batalla, porque el hecho de que yo haya creído en Cristo como Salvador no anuló el aspecto de que sigo siendo un pecador. Así es. Pero entiendo perfectamente que a través de Cristo yo puedo tener la fuerza para hacer su voluntad, para obedecerle a Él, para contarle a otras personas que Él murió por ellos y que Él quiere salvarles, para advertirles que están en una condición de riesgo, que ya este manual dejó las instrucciones de lo que va a pasar. Y si ellos quieren prestar atención, bueno, ellos serán salvos. Pero si ellos no quieren prestar atención, pues ellos pagarán las consecuencias. Pero estamos en una batalla, esa es la realidad. Estamos en una lucha de lo espiritual contra lo que es de la carne. Y creo que, pastor, nunca como antes en la historia de la humanidad se había visto, por un lado, tanto esta perdición precisamente por el ser humano querer ser el centro de su propio mundo, pero también nunca se había visto tanta necesidad de creer en algo más, y pareciese contradictorio, pero creo que las mismas cifras y los mismos números nos lo van diciendo, pero nos vamos perdiendo en tantas, quizá también esta palabra está mal, propuestas de creencias, ¿sí? Y dice uno, y ahora que yo me creía el centro del universo, pero que sé que necesito creer en algo, ¿en quién creo? Cuando el mundo se ha abierto a tantas propuestas, no le llamamos, a tantas filosofías, a tantas creencias, a tantas religiones, ¿por qué no decirlo?
¿qué hacer? ¿Regresamos? ¿Cuál de todas este abanico de posibilidades de filosofías, de religiones, de creencias, por cuál me voy cuando al final ni siquiera tengo la certeza del más allá? Bueno, esa es como una pregunta existencial, ¿verdad? Sí. Primero, quizá me gustaría opinar que desde que el hombre ha sido creado, el hombre fue creado con la necesidad de adoración, con la necesidad de inclinarse ante algo. Y la realidad es que si no te inclinas ante lo que es correcto, te vas a inclinar ante otra cosa. Claro. Y si no te inclinas ante el Dios creador del universo, te vas a inclinar ante el dinero, te vas a inclinar ante la familia, te vas a inclinar ante los bienes, te vas a inclinar ante las filosofías, te vas a inclinar ante la religión o las religiones, ¿no? Pero nosotros tenemos la necesidad de creer. Alguien, si no me falla la memoria, un poeta chileno escribió que todo hombre nace con un vacío en el corazón y que ese vacío tiene la forma de Dios y que solo Dios lo llena. Entonces, realmente nosotros necesitamos de Dios en nuestra vida. Pero claro, hoy este habla de Dios, este habla de Dios, este habla de Dios, y tenemos miles de personas hablando de Dios, y la pregunta es, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo correcto? Bueno, yo creo que no podemos dejar lo correcto a la imaginación o a la interpretación de particulares. Y creo que por eso Dios fue sabio dejándonos su palabra, dejando la Biblia, ¿no? Y yo opino que la Biblia, al ser la palabra de Dios, y cuando uno va a un estudio de la palabra de Dios, un estudio correcto, no hablo de abrir la Biblia ahí en el libro de Daniel y veo que Daniel el profeta fue lanzado a un foso de leones y entonces yo comience a decir, no, pues los leones son las pruebas que podemos enfrentar en la vida, porque para otro va a decir, pues los leones son mis finanzas que me están comiendo, pero va a haber otro que va a decir, no, los leones son mi suegra, ¿no? Entonces, si nosotros dejamos la interpretación de la Biblia, la imaginación humana, entonces por eso tenemos muchas formas de pensar. Yo personalmente creo que la Biblia debe ser interpretada literal. Si está hablando de leones es porque son leones, la situación fue real, era un foso donde había leones, como los entendemos y como los conocemos. La Biblia debe ser interpretada literalmente, debe ser interpretada históricamente. Yo no puedo traer los conceptos del pasado e interpretarlos en mi presente. Hay una porción en el Nuevo Testamento que dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Entonces tendríamos que decir que la riqueza va en contra de la salvación. El tener recursos sobreabundantes en las finanzas, entonces me impide la entrada al cielo. Tristemente en internet buscando, y quizá usted pueda encontrar, yo encontré una imagen donde hay una aguja, como la aguja de la abuelita, con un camello atravesado en el ojo de la aguja. Bueno, tristemente esa es una imagen que no corresponde a lo que la Biblia está diciendo, porque el ojo de la aguja significaba otra cosa. Cuando nosotros vamos era una pequeña puerta, o también era la parte de delante de un barco, de una embarcación,
un aro metálico donde se anclaba la embarcación. Entonces, traer el concepto del pasado e interpretarlo con mi aguja del presente es un error. Entonces, perdón, ahí no es tan literal, tenemos que ver el no, contexto. es literal en el contexto de su época. Ok, tenemos que, sí, pero a veces nos perdemos. Si ahorita mismo yo me quedo escuchando esta frase, tiene que leerse literal y no escucho todo lo demás, bueno, entonces me voy a perder. Correcto, entonces, pero ahí entra nuestro trabajo. Sí, ahí entra exactamente. Ahí entra nuestro trabajo de investigar, de estudiar, y por eso digo, la Biblia tenemos que verla literal, tenemos que verla históricamente, tenemos que estudiarla gramaticalmente. La Biblia fue escrita no en español, es una traducción. Y lo interesante es que nosotros tenemos muy poquitos tiempos de los verbos en nuestro castellano, pero en el idioma que la Biblia fue escrito, nos duplica, nos triplica en la riqueza de expresión. Entonces, hay recursos para eso, hay recursos suficientes para poder hacer una investigación también de las palabras, porque muchas veces la palabra en nuestro español no hace honor a su palabra en el idioma en el que la Biblia fue escrita. Entonces debemos interpretar en una manera literal, en una manera histórica, en una manera gramatical, pero también dentro del contexto de la Biblia. O sea, no puedo agarrar, de pronto hay un chiste por allá que alguien abrió la Biblia y dice, pues hoy le voy a obedecer al Señor y lo que el Señor me diga hoy. Abrió y fue Judas y se ahorcó. Entonces, ¿qué hago? ¿Voy y me ahorco? No. Eso está dentro de un contexto. O sea, esa expresión viene dentro de un contexto de cosas que vienen en una manera anterior a ese versículo, y la Biblia hay que observarla en su contexto de la porción, pero también en el contexto de toda la Biblia. Yo no puedo hacer que una porción de la Biblia contradiga otra porción de la Biblia. Realmente la palabra de Dios tiene una exactitud y tiene una congruencia sobresalientes cuando nos acercamos a ella en la manera correcta. Si solo me acerco y abro y yo hago que la Biblia diga lo que yo quiero que diga, pues entonces vamos a terminar con muchos caminos. Hay algo que a mí me gusta resaltar en ese sentido. Cuando hablamos de la persona de Dios, Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de armonía, Dios es un Dios de sentido. Las cosas tienen orden, las cosas tienen armonía, las cosas tienen un sentido, son congruentes unas con otras. Ahora, eso lo podemos observar en lo creado. El universo tiene orden. O sea, yo difiero con las personas que opinan que de una explosión vino el orden que tenemos. Se necesita más fe para creer eso. Yo creo que detrás de un diseño inteligente hay un Dios diseñador inteligente. Entonces, creo que Dios tiene orden, tiene armonía y tiene sentido. Por lo tanto, todo lo que Dios hace lleva su firma. Creo que veo ahí un lienzo, creo que pintas. Y creo que después de que terminas algo que pintaste, pones tu firma, ¿verdad? Y todo el mundo sabe que eso lo hizo Pilar. Entonces Dios ha colocado su firma en todo lo creado. Por eso yo en la naturaleza, en el cosmos, encuentro orden, encuentro armonía. La Tierra se mueve a una velocidad, hay un ciclo, eso va trayendo las estaciones del año, y tenemos el invierno, tenemos la primavera, tenemos el otoño, tenemos el verano, o sea, tenemos un orden, tenemos armonía. Si yo observo el cuerpo humano, la perfección del cuerpo humano tiene orden, tiene armonía, tiene sentido. Entonces, si este libro, y yo así lo creo, es la palabra de Dios, entonces este libro tiene que tener orden, tiene que tener armonía, tiene que tener sentido. Correcto. El gran conflicto es que la palabra de Dios es como un gran rompecabezas. Algunos de nosotros tenemos una pieza acá, otra pieza acá, otra pieza acá y otra pieza acá. Y queremos ver la imagen completa con 4 piezas en el rompecabezas. Imposible. Necesitamos colocar todas las piezas
en el lugar correcto, y entonces la Biblia se vuelve fascinantemente ordenada, fascinantemente armoniosa, y es fascinante su sentido y su congruencia. Se dice, por ahí se dice, que la Biblia es el libro más vendido en el mundo. ¿Es así? Pero menos leído. ¿Sí? Probablemente. Pareciese, y cuestiónense ustedes, pareciese que sí, efectivamente, más allá de la religión, de la iglesia a la que pertenezcamos, tenemos una necesidad de comprar la Biblia y tenerla yo ahí en mi casa. Quizá como un amuleto. Como un amuleto, o como decir, sí pertenezco a esto, sí, pero pues no es por ósmosis por lo que nos va a entrar el conocimiento, pero es increíble, y por eso les digo, pregúntense ustedes, ¿quiénes de la familia leemos? ¿O cuántas veces la leemos? ¿O cómo la leemos? Porque efectivamente la mayoría de las personas que conozco que tienen una Biblia en su casa me dicen, no, pues yo cuando se me ofrece algo, la leo y siempre encuentro un buen consejo, y en la hoja que me toque yo ahí voy a encontrar. Y yo sí les cuestiono, entonces, ¿tienen la Biblia como la varita mágica, o como unas cartas adivinadoras, o como algo? Porque efectivamente yo estoy convencida de que ahí vas a encontrar sobre todo la verdad, ¿sí? Pero no de esa manera, ¿verdad? No. Tristemente tenemos a Dios y a su palabra muchas veces como un bombero. Solo le llamamos a los bomberos cuando se nos ha prendido fuego. Entonces, cuando estamos en una crisis en la vida, en la familia, en el matrimonio, nos acordamos de que existe Dios y le buscamos. Pero le buscamos solamente para, Señor, ayúdame, por favor, porque estoy en esto. En la crisis. O sea, llamo a los bomberos, me apagan el fuego y se van, ¿no? Y tristemente no creo que ese sea el lugar digno de un Dios creador del universo, ¿no? Creo que Él debe ocupar un lugar relevante e importante en la vida. ¿Qué hacer? Y vamos a retomar en esto de que a dónde ir cuando no busca uno, no te enteras. Es como el cine, ¿verdad? Que si no tengo interés en ver una película, ni siquiera sé dónde están colocados los cines. Pero cuando yo, y también lo pongo de ejemplo, cuando en algún momento dije, quiero estudiar la Biblia, en menos de una cuadra de mi casa había donde estudiar la Biblia. Nunca me había enterado, hasta que salí a buscar, y esto es real. Él está esperando que salgas y lo busques. Él está esperando, y nos llevamos esta sorpresa de que aquí con el vecino es donde lo voy a encontrar. ¿Sí? Esto es como el amor y como todo lo que queremos dar o todo lo que queremos recibir, ¿sí? En la vida solamente hay que dar el primer paso, como Moisés. Yo estoy seguro de que el Mar Rojo no dijo Moisés, mira, se abrió, lo voy a pasar. Hasta que levantó el pie fue cuando se abrió. Y así es esto. Pero ¿hacia dónde ir? Porque estoy seguro de que muchos sí quisiéramos, sí quieren ir. Y volvemos a la pregunta anterior, de todo lo que veo en el mundo, no sé a dónde. Bueno, sí, es una cuestión quizá complicada desde el punto de vista que, pues, si uno hace una recomendación, entonces puede venir el comentario, bueno, pero esa es su opinión. No, pero efectivamente, o decir, obvio, me vas a decir, ve a donde tú vas, ¿verdad? Ve a donde yo voy. Fíjese, pastor, que a mí realmente sí, cuando me preguntan ¿a dónde? No importa dónde, búscalo. Quizá te vas a equivocar, en la primera o en la segunda, pero no importa, búscalo. O sea, no importa. Sin embargo, búscalo. Sin embargo, yo creo que podemos recomendar quizá algunos predicadores, conferencistas que uno puede encontrar libremente por internet. Claro. Pues yo personalmente tengo un reconocimiento hacia ellos, que son personas que predican de este libro y predican con un conocimiento, y son hombres, varones estudiosos de la Biblia, y predican en una manera
literal, cuidando la parte histórica, la gramática, el contexto, todo eso. Y quizá ahí en el internet uno puede encontrar, no sé, al doctor Adrian Rogers, y uno puede escucharle y creo que es un expositor de la palabra de Dios, y al doctor Charles Stanley y otro personaje, David Jeremiah, pero hay mucho donde, y creo que cuando tú acabas quizá de decir algo interesante, Pilar, cuando uno tiene un corazón sincero para con Dios, cuando uno se acerca, uno va a darse cuenta cuando está hablando de su propia fuente y otro está hablando de parte de Dios. Porque, pastor, creo que también ahí, y usted me dirá si estoy equivocada, cuando estás convencida de que yo también tengo esta parte divina, por ser criatura del Señor, voy a reconocer esta parte, ¿sí? Entonces también le tengo que apostar a esa sabiduría que Dios me ha dado, como para saber lo que es verdad, y no pongamos la mentira, lo que es engaño, ¿sí? O sea, que también tengo que confiar, por eso yo siempre digo, sal, tú mismo te vas a dar cuenta, yo no puedo señalarte esto o esto, sal, y esta parte te va a llevar al buen camino, cuando realmente quiere uno el buen camino. ¿Sí? Y quizá podríamos recomendar a tu auditorio, si hay alguna persona interesada, bueno, si tiene usted una Biblia en casa, abra el Evangelio de Juan, el Evangelio de San Juan, y comience a leer el Evangelio de San Juan. Y pues quizá esa es una buena manera de empezar. Yo creo que es una extraordinaria manera de empezar, porque, como decíamos, la Biblia es el libro más vendido, seguramente usted tiene uno ahí. Y yo soy pastor, estoy convencida de que entre más te abres a las posibilidades de los caminos, más fácil vas a llegar. No cerrarte, este es el camino, porque me lo dijo mi mamá, porque me lo dijo la tía, o porque me lo dijeron en la televisión. No, abre tu puerta. Puedes irte a la derecha, a la izquierda, enfrente. Hay 1000 caminos. Lo importante es que en ese camino esté Él. Bueno, lo que creo acabas de comentar puede resultar peligroso. Puede resultar peligroso, pero ¿qué crees? Se me hace más peligroso a no abrir la puerta por temor a caer. El Señor Jesucristo, hablando, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Eso me queda claro. Ese texto es interesante porque encierra todo a una sola verdad, a un solo camino, no a una diversidad de caminos, ¿no? Pero resulta que esta verdad, este camino y esta vida no la presentan diferentes iglesias. ¿Sí? Diferentes. Quizá la recomendación podría ser la siguiente: la palabra de Dios debe funcionar siempre como un filtro, es un colador. Entonces vamos a pensar, ¿qué opina Tomo y filtro. Y si escurre por el otro lado, lo tomo. Si se queda atorado, porque lo que él habla, dice, no es conforme a lo que la Biblia enseña, pues entonces desecho. Entonces, de todos los caminos que puedan haber, pues ya sé que no es. Claro. Porque va en contra, o contradice, o no es conforme a lo que la Biblia enseña, ¿no? Sí. Entonces eso sería importante, porque realmente el nombre de Cristo pues prácticamente está en la gran mayoría de las religiones, de las filosofías. Sí, por eso te digo, ¿cómo decir si todos me hablan de Cristo? Pero no todos presentan el Cristo de la Biblia. Y por eso hay que ser tan cuidadosos, pero repito, hay que abrir la puerta, porque también creo que el mejor aliado del demonio es el temor, porque me paraliza. Y como temo equivocarme, y como no vaya a ser que me encuentre con quien yo no quiero, pues prefiero
quizá no abrir esa puerta. ¿Regresamos? ¿Pero qué cree, pastor? Hicimos a un lado por lo que empezamos a hablar. Sí. La muerte. La muerte, ¿qué es la muerte? ¿Qué espero de esa vida eterna? ¿A dónde voy? Y volvemos a lo mismo, sabemos que mi materia, polvo eres y en polvo te convertirás, y regresa a lo que es, a la naturaleza, a ser parte de esta tierra, de este mundo, a ser materia que se transforma. Pero mi espíritu, yo lo decía en una ocasión, y lo sigo diciendo cuando presento una exposición que por ahí sé que es de desnudos, y les digo, me encanta, porque les digo que eso al hombre, como se dará cuenta, hay un conflicto conmigo entre siempre el choque del hombre y la mujer por los tiempos que hemos vivido, y les digo, a mí, les digo, me causa, y lo digo en un son de burla, el hombre que piensa que esto es lo que más es una mujer, carne, cuando lo más importante no está ahí. Les digo, sería demasiado poco, demasiado pobre mi sentir y mi pensar si creyese que me voy a reducir a los 70 kilos que cargo, ¿verdad? Pero lo digo mucho de fondo, aunque lo diga en este contexto, digo, es que sería demasiado poco para que fuera nada más carne. Bueno, la pregunta fue, ¿qué es la muerte, no? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? Bueno, la Biblia habla de eso. La Biblia habla de la muerte primera y la muerte segunda. La Biblia describe la muerte como separación. Ese podría ser la idea principal. Y cuando hablamos de la muerte física a la que todos nos vamos a enfrentar, pues tiene que ver con la separación de la parte material de la parte inmaterial del hombre. Nosotros como hombres somos cuerpo, somos alma, somos espíritu. El cuerpo, pues es la parte física, los 70 kilos, que cargo, ¿no? Bueno, esa es la parte física. La parte inmaterial es el alma y el espíritu. El espíritu es la parte inmaterial del hombre que me conecta con Dios, que me conecta con mi Creador. La parte del alma es la base de los pensamientos, de las emociones y de las decisiones. El alma del hombre es esa parte inmaterial donde yo razono, es la parte donde yo siento, es la parte donde yo decido. Creo que por eso es muy importante pensar correctamente, porque cuando pienso correctamente, sentiré correctamente y tomaré decisiones correctamente. Si pienso mal, sentiré mal y decidiré mal. Intelecto, las emociones y la voluntad están dentro del alma. Bueno, la muerte física es esa separación. El cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado y el alma y el espíritu retornan a su creador. Esa es la muerte primera de la que la Biblia habla. La muerte segunda tiene que ver con la separación por la eternidad del espíritu de su creador. Y ahí estamos hablando de aquellas personas que pues decidieron no creer. Todos vamos a morir, los que hemos creído y los que no hemos creído. Vamos a morir físicamente, pero no todos vamos a morir eternamente, que es la segunda muerte. Algunos morirán eternamente, otros viviremos eternamente.
¿Quiénes viviremos eternamente? Bueno, aquellos que colocamos nuestra fe en la persona de Jesucristo, aquellos que creemos que lo que Él hizo en la cruz es lo que yo necesito para poder ser salvo de la condenación que ya merezco. Entonces, hay por allá una frase que dice que hay hombres que nacen 2 veces y mueren una sola vez, pero otros hombres nacerán una vez y morirán 2 veces. ¿Cómo es esto? Bueno, quizá yo antiguamente era de los hombres que nacieron una vez y iban a morir 2 veces, porque nací una vez, la primera vez físicamente, pero después iba yo a morir físicamente el día que me toque enfrentar mi muerte física, pero iba a morir o estaba muerto espiritualmente, separado de Dios por la eternidad. Pero un día alguien me compartió sobre lo que venimos hablando y yo creí en Cristo. Yo coloqué mi fe en Cristo. Yo creí que lo que Él había hecho me daba salvación. Y lo creí, lo abracé y apoyé mi confianza en lo que Él hizo. Bueno, ese día nací de nuevo. Entonces nací físicamente un día y nací espiritualmente en una segunda oportunidad. Hoy voy a morir una vez, voy a morir físicamente, pero ya la muerte eterna ya no es parte de mi historia, porque ya no voy a estar separado de Dios por la eternidad. No sé si puedo explicar con claridad, pero muchas personas, la Biblia habla de la muerte y muchos van a experimentar, todos experimentaremos la muerte física. Algunos experimentarán también la muerte espiritual, separados de Dios por la eternidad. ¿Cuál fue la razón de eso? Simplemente decidieron no creer en Cristo para ser salvos. Decidieron no creer en Cristo. Híjole, y qué fuerte es esto. Yo recuerdo de las experiencias que me tocaron muchísimo, es llegar a conocer a una persona moribunda y que nadie le había hablado de Cristo. Y recordé esto que dice la Biblia: ¿cómo vas a conocerlo si nadie te ha hablado de él? Pero a veces nos hablan y no escuchamos. No prestamos, correcto. Sí. Es difícil poder describir esa actitud humana, pero es una realidad. Ha habido oportunidades donde yo he querido regalar un tratado cristiano que simplemente habla del mensaje de la obra de Cristo, y ha habido personas que dicen: no, gracias, no me interesa. Bueno, no podemos obligar. Ha habido personas que me lo recibieron para romperlo y lo rompieron delante de mi persona en una muestra franca del rechazo hacia lo que uno está haciendo, ¿no? No es posible. Simplemente lo que podría expresar es que es la dureza del corazón del hombre, es nuestra propia naturaleza que nos lleva en contra de Dios. Muchos de los caminos que existen hoy son caminos donde yo fabrico mi propio Dios a mi propia conveniencia. Una vez platicaba con una persona y esta persona me decía: yo tengo mi Dios, tengo mi religión, y mi Dios me permite emborracharme y no pasa nada. Y Dios me permite tener mi religión, o mi Dios me permite tener 1 o 2 mujeres, o tener mi mujer y engañar por otro lado, y no pasa nada. Entonces, muchos de los caminos que hoy existen son caminos que están diseñados a mi propia conveniencia. Pero cuando yo me acerco al Dios vivo y verdadero, al Dios de la Biblia, al Dios del que la Biblia da testimonio, definitivamente, Pilar, no puedo acercarme y ser el mismo que fui. Acercarme al Dios vivo y verdadero requiere un cambio, requiere algo diferente. Segunda de Corintios capítulo 5, 17 dice: de modo
que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y algo que nosotros observamos es que cuando Cristo predicaba, cuando los apóstoles predicaban, la gente se convertía, pero venía un cambio. El que era ladrón ya no robaba, el que era engañador ya no engaña, el que era adúltero ya no es más adúltero, hay un cambio. Yo no puedo pensar, y yo lo diría así a la audiencia, ¿no? Como para tener una herramienta para medir nuestra vida. Si usted tiene una religión, si usted tiene una creencia, si usted sigue un camino, pero usted sigue siendo el mismo, entonces evidentemente ese no es el camino. Porque el camino que Cristo proclama, que Él es el camino, Él es la verdad y es la vida, me enfrenta siempre a un cambio en la vida. No puedo ser el mismo que fui ayer. No puedo seguir siendo un ladrón cuando he venido a Cristo. Tengo que enderezar la senda. No puedo seguir siendo un defraudador, no puedo seguir siendo un mentiroso. Estamos en esa batalla, pero en esa batalla y en esa lucha es posible ir encontrando el triunfo en Cristo. Hay destellos de luz. Correcto, entonces creo que es una buena manera de poder medir, o sea, nuestro camino. Y aún así, pastor, creo que de algo también que me he convencido, por un lado sí, que todos somos mensajeros, que de una u otra manera cuando hacen la promesa, o sin hacer la promesa de evangelización, cuando estás convencida de algo es como cuando pruebas un pastel rico que todo el mundo quiere darle una rebanada, y va a haber muchos que te digan, no, estoy a dieta, no quiero que se pudra y todo, pero también estoy convencida de que más allá de lo que yo haga con la otra persona, llevándole o tratando de dar este tríptico, este mensaje, Él sabrá el momento, Él, y me estoy refiriendo a Dios, Él sabrá en qué momento le va a mostrar su rostro. O sea que también tengo que tener confianza en decir yo mi parte como humana, ya te toqué la puerta, ya te traté de dar esto, y bueno, no soy nadie, ni nada, ni X, seguiré mi camino, pero siempre con la confianza de que Él te mostrará su rostro, si así va a ser en tu vida, en el momento en que lo tenga. Pues yo agregaría eso que acabas de decir, que Él ya mostró. Porque el hecho de que nosotros tengamos la Biblia, pues aquí está todo ya mostrado. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Como yo ponía el ejemplo de mi esposa, si vamos a ir a la condenación, o aquel que vaya a ir a la condenación, va a ir a la condenación habiendo tenido la advertencia, pero tristemente nunca prestó atención a la advertencia, nunca prestó atención a que Dios le dijo que él era pecador y que este era el camino y el resultado final por su condición. Pero oye, yo te amé tanto, te amo tanto, que ya envié a mi hijo para morir por ti en una cruz. Entonces, yo entiendo que quizá tú te refieras a circunstancias en la vida que le lleven a la persona a considerar a Dios. Sí. Pero pues yo entiendo que ya Dios se reveló al hombre. O a lo mejor, fíjese, pastor, que es decir, ya fue revelado, pero tú lo vas a ver en el momento en que, o sea, yo ya te lo mostré, no yo como persona, la vida ya te lo mostró a través de la Biblia, pero tú sigues ciego, ¿sí? Sí. Entonces tú lo verás en el momento en que tengas que verlo, en que también tenemos que, y a lo que voy es que a veces, de alguna manera sabemos que aquí ya no vale la pena insistir. Sí, no, no que solamente, la vuelta y... habría que agregar otro elemento quizá a esa fórmula. Hay una persona que es enemigo de Dios. ¿Cómo se llama, Pilar? Pues no sé, el diablo. El diablo, Satanás, Satanás. la serpiente antigua, Sí,
de el mil maneras. ladrón, el mentiroso. Pero el caso es que Bueno. vive dentro de nosotros. No, pero ¿sabes lo que dice que es su trabajo? La Biblia dice en Corintios que el Dios de este siglo, así le llama a Satanás, cegó el entendimiento de los que no creen, y dice así el texto, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. O sea, hay un enemigo de Dios. Ese enemigo de Dios se llama Satanás, el diablo. ¿Qué es la tarea del diablo? O sea, una cuestión es ya que yo por mi naturaleza, porque soy un hombre pecador, toda mi inclinación es hacia la maldad y no quiero considerar a Dios. Porque considerar a Dios significa enfrentarme a cambios. O sea, queremos un Dios que se ajuste a mis placeres, a mis gustos, a mi desorden. Pero cuando me enfrento al Dios verdadero, pues no es el Dios el que tiene que ajustarse a mí, soy yo el que tiene que ajustarse a Él. Bueno, esa es una batalla. Pero por otro lado, en esta fórmula también está quien es el enemigo de Dios, el adversario. ¿Cuál es su tarea? Cegar el entendimiento de las personas que no han creído. ¿Para qué? Para que no crean. Dice el texto, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, la luz del Evangelio. El Evangelio es la buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? Que estoy perdido, que merezco la condenación, pero que Dios me amó tanto. Ahí está la buena nueva, el mensaje de buena nueva. Que Dios me amó tanto que Él proveyó un camino para que yo sea salvo. ¿Qué hace el diablo? Cegar el entendimiento para que esa luz de esa buena noticia no llegue. Y sigas en la condenación. Y siga en la condenación. Sigas creyendo en la condenación. Fíjense qué tristeza. Regresamos.